Estamos en estudios con dos especialistas. Uno desde el ámbito penal, él es Andy Carrión, abogado penalista, y desde el plano político estamos con Rubí Rivas, que es politóloga y coordinadora de la maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, para tratar este tema de lo que se nos viene mañana y de lo que se ha escuchado a través del amplio discurso de la presidenta y de sus ministros respecto a las perspectivas que se tienen en las protestas. ¿Cómo están ambos? Muy buenas tardes y gracias por la paciencia. Ha sido largo el discurso dado por la presidenta y por sus ministros. ¿Qué les parece si empezamos con Rubí? De lo escuchado, ¿cuáles son las salidas desde el ámbito político que se pueden plantear para tratar de calmar las aguas y además que esta calma sea permanente? Porque vivimos como en periodos de montaña y de valle y no terminamos de tener una estabilidad que nos está perjudicando a todos. Rubí, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y bueno, sí, ha sido importante escuchar a la presidenta y a su gabinete como que un mensaje adelantado de 28 de julio, ¿no? En gran parte habría que preguntarnos o tener la reflexión de por qué llegamos a este punto. Y en gran parte es por toda, de manera sistemática, esa falta o esa crisis de representatividad política que hemos tenido en los años, en los últimos años por lo menos. Y lo que tiene que hacer principalmente el gobierno, y creo que la presidenta lo mencionó, es una agenda. Pero la agenda no puede ser única o propuesta por el gobierno. Tiene que convocar y ampliar a más actores, mientras sea más plural, que de una u otra forma... Teniendo en cuenta además que la presidenta no tiene representatividad en el Congreso, ¿no? Obviamente, por eso justo el problema es que tiene que convocar a otros actores distintos de los que están en la misma mesa para poder llegar a una agenda mínima de acuerdos que tenga la claridad de desprenderse y mostrar gestos de por qué la calle está reclamando o está empezando a cuestionarla, ¿no? ¿Y sientes que nuestra clase política tiene la madurez como para llegar, sentarse a la mesa y llegar a esos acuerdos mínimos? Esos acuerdos mínimos van a tener que ser impulsados ya sea por el legislativo o por el ejecutivo, o lo que va a pasar probablemente, pase mañana, de tener una movilización amplia, convocante en plural, que exija de una vez una llamada de atención a volver a sentarse en la mesa y volver a tocar los temas que la misma presidenta señaló, ¿no? ¿Sientes, Rubí, que puede ser tan potente como lo que ocurrió al inicio del gobierno de Boluarte, o crees que la cosa va más dilatada? Es difícil poder señalar eso, pero creo que un indicador es que, y obviamente, este mensaje es un llamado a la unidad, un llamado a la paz y sobre todo respetar el tema de la protesta, pero también es un indicador que haya salido todo el gabinete y la presidenta a decir marchen de manera pacífica. Es como que también se espera que pueda haber una convocatoria, ¿no? Pero más allá de si es o no, creo que es importante volver a tocar los temas que impliquen un desprendimiento y una salida de crisis urgente, ¿no? Palabra clave, ¿no? El desprendimiento. Doctor Carrión, desde el plano penal se ha incidido en que evidentemente es legal el derecho a la protesta, está constitucionalmente establecido, pero se han puesto los reflectores sobre esa línea que divide la protesta pacífica de los desmanes violentos. ¿A qué se pueden atener las personas que justamente crucen esa línea y vuelvan a repetir los actos violentos o intenten repetir los actos violentos que se vivieron a inicios de este año? Antes que nada, muy buenas tardes, Juan Carlos, y gracias por la invitación. Tal como tú lo acabas de señalar, ha habido un inusitado interés por parte del Ejecutivo, precisamente el día de hoy, de lanzar este mensaje a la nación a efectos de que se pueda llevar adelante el día de mañana las protestas de manera pacífica. Si bien es cierto, existe ya una gran convocatoria que hace predecir el hecho de que se presenten el día de mañana, por ello el motivo quizás del Ejecutivo de salir el día de hoy a lanzar este mensaje, es de que también se tienen que advertir los eventuales delitos que podrían cometerse en el marco de las protestas. Y también debemos de señalar que tenemos... Incluso la presidenta hizo la convocatoria al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo, a las Procuradurías, a estar presentes
presentes y acompañar estas marchas justamente para detectar allí in situ cualquier tipo de desmán? Yo creo que aquí hay un doble mensaje, Juan Carlos. El primero, en efecto, de que las autoridades, el Ministerio Público, la Defensoría, puedan resguardar la pacificidad en la que tiene que llevarse el día de mañana las protestas, pero también la experiencia que tenemos de que han habido muchos muertos en las protestas realizadas desde diciembre hasta enero de este año. Son 49 muertos que en teoría son atribuibles también a las fuerzas del orden. Y lo que intenta también con este mensaje la presidenta es de tratar de resguardarse de cara a eventuales responsabilidades que se generarían en base a estas protestas. La presidenta está investigada el día de hoy por delitos tan graves como delitos de lesa humanidad, asesinato, lesiones graves. Y de alguna manera el hecho de que llame a una protesta pacífica implica también de que trata de reafianzar el hecho de que eventualmente lo habría hecho también antes en las protestas en las que se originaron todos estos muertos. Así es que yo creo que es un doble discurso, primero para que en efecto trasluzca estas protestas en el ámbito pacífico y en segundo lugar tratar de resguardar de que por estos hechos que van a acaecer el día de mañana no se derive ningún tipo de responsabilidad para quienes dirigen la política nacional y quienes tienen la competencia funcional, así la presidenta en algunas declaraciones haya señalado lo contrario, quienes tienen la competencia funcional de dirigir las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales. Es por ello que también no solo la población debe de protestar de manera pacífica, sino también las fuerzas del orden resguardar la limitación que implica el uso de las armas letales. Así es que esperemos de que el día de mañana no se produzca ningún hecho delictivo en el marco de estas protestas. El ministro del Interior, casi al final de esta amplia conferencia, hablaba o hacía el recuento de cuántas personas finalmente habían sido encausadas por los desmanes de inicios de año, recordando que el atacar instituciones públicas, el dañar la propiedad privada, el bloqueo de carreteras, son delitos que están contemplados en nuestro Código Penal. Son delitos que están contemplados, tipificados en nuestro Código Penal y lo que tiene que hacer el Ejecutivo y también la Fiscalía es si advierten algún tipo de desmán, disturbios, daños a la propiedad pública y privada, identificar a la persona que está desplegando este tipo de conductas ilícitas y proceder a investigarlo y eventualmente condenarlo. Pero lo que no se puede hacer es lo que hemos visto, incluso en algunas filmaciones, es de reaccionar directamente con armas letales para poder controlar estas protestas. Así es que eso es lo que se debe de hacer en un Estado democrático de derecho, ¿no? Vemos que en Francia, por ejemplo, también ha habido muchos disturbios, pero no ha habido muertos, contrariamente a lo que se ha habido en nuestro país, ¿no? Sí, creo que en ese caso lo que ocurrió a inicios de año los agarró, como se dice criolmente, con los pantalones abajo. No se estaba preparado para la magnitud de la protesta. Hoy parece que hay un esfuerzo más bien por distribuir de mejor manera las fuerzas, por hacer acciones preventivas que nos lleven a que el control sea mucho más efectivo. Un control efectivo y también teniendo ya en sus hombros investigaciones penales. También el primer ministro está investigado por estos hechos. Así es que añadir a ello nuevos ilícitos empeoraría y agravaría su situación penal. Y yo creo que no lo hacen únicamente por el afán de que las protestas discurran de manera pacífica, sino también proyectándose a los eventuales procesos penales que ello originaría en contra de los políticos. Perfecto. Rubí, no solamente vuelve el tema de las protestas, sino básicamente la agenda de lo que se pide. Volvemos a el adelanto de elecciones, cierre del Congreso, la salida de Dina Boluarte, la posibilidad de ir a una constituyente para una nueva constitución. ¿Qué tan viable ves que esto sea factible? Porque parece que en la casta política estos temas ya quedaron absolutamente relegados con miras a terminar el gobierno en el 2026 y no adelantar el proceso político. A eso me refería, Juan Carlos, con una agenda mínima, ¿no? Y esa agenda mínima en que convoque a más actores pueda poner por lo menos un primer punto de los prioritarios que la misma población está demandando, ¿no? Probablemente, hoy día lo dijo la presidenta, ella presentó el tema de adelanto de elecciones y está, digamos, en la cancha del Congreso, como pasándole un poco el tema de la pelota. Entonces, probablemente pueda ser un nuevo tema, de nuevo, en esta mesa de discusión. El presidente va a haber dicho, lo que nosotros teníamos que hacer ya lo hicimos. Exacto. Ahora reclámenle a quien haya que reclamarle, ¿no? Eso en política son los gestos, ¿no? Y hay un gesto, por lo menos, de volver a señalarlo.
El tema es que en esta discusión de todos los actores que están presentes, los que están, digamos, debatiendo, dialogando, no encuentran ese punto de consenso porque para ellos hay una perspectiva de que hay de una continuidad. La idea es convocar a más actores o que establezcan la agenda de volver a retomarlo. Porque el problema que estamos viendo y en los próximos meses lo que vamos a ver es, se viene el fenómeno del Niño, el tema de la crisis económica, está desbordado el tema de la inseguridad y no hay gobierno que se sostenga en políticas públicas con la fragilidad de la representatividad que tiene. Porque nada para la población puede ser legítimo si de un gobierno que no genera un desprendimiento ante la solución de una crisis, ¿no? Claro, ya que hablas de fragilidad, ya viendo el tema un poco más macro, elevándonos un poco de la coyuntura actual, ¿qué tan peligroso es vivir en este tipo de inestabilidad donde la inconformidad se transforma en cambios de gobierno, en renuncias, en vacancias, que finalmente nos llevan a lo que hemos vivido desde el 2016 hasta ahora? Gobiernos que en algunos casos no duran ni 2 años. Correcto. El tema, Juan Carlos, también tiene que ver con lo que en la ciencia política denominamos como que este sistema político ya está en cuidados intensivos, ¿no? Y eso es peligroso, pues. Y eso es peligroso no solamente por la continuidad de tener un Estado viable, sino que también cuando tienes una población que no tiene un principio de autoridad, que no valida a los actores, no tiene intermediarios, no hay actores válidos, obviamente uno puede tomar por las mismas manos su propia defensa ante la inseguridad, el tema de transporte, bueno, me sigo con temas de transporte informal, etcétera, y probablemente lo que estemos viendo y presenciando es que la crisis se debe a no solamente una ausencia de un sistema de partidos, no solamente una ausencia de las reglas de juego que ya no están siendo viables en nuestro contexto, y lo que lamentablemente podríamos caer son en situaciones donde la población tenga una mayor simpatía o mayor sentimiento a un tema más de una mano dura, ¿no? Que pueda solucionar a sus problemas públicos o los problemas de la población de manera inmediata y eficiente, indistintamente del coste que esto puede implicar, ¿no? Y además, doctor, que finalmente aquí el tema judicial ha también cobrado un protagonismo inusitado, me refiero desde el plano político, ¿no? Donde nuestros principales dirigentes terminan enjuiciados, generalmente por temas de corrupción. Lo estamos viendo, por ejemplo, ahora con lo que vamos a vivir a las 4 de la tarde, con esta audiencia que se va a dar, donde se le puede dar prisión preventiva a 2 actores que han estado muy ligados a la política del último gobierno. Me refiero al de Pedro Castillo. Todo lo que tú acabas de mencionar, Juan Carlos, se enmarca en una famosa frase que muchos políticos también repiten, que es la judicialización de la política. Pero eso tiene en ocasiones también justificación, Claro. puesto que vemos el día de hoy a los principales dirigentes de casi todos los partidos procesados, no solamente por un delito tan grave que es lavado de activos. Aunque el político tiende siempre a, cuando lo judicializan a él, levantar la bandera de la persecución, ¿no? Pero no es así finalmente. Recordarás tú algunos políticos cuando, por ejemplo, Keiko estaba siendo procesada, dijeron que con toda la fuerza de la ley debe de procesársele, pero luego vieron que partido a partido iba también siendo procesado, no solo por lavado de activos, como mencioné, sino incluso delitos tan graves como organización criminal. Y vemos que hoy día de hoy, como tú acabas de mencionar, a las 4 de la tarde también se va a llevar adelante una audiencia en la que se ha desnudado cómo han tomado por asalto algunas instituciones del aparato estatal, nada menos que el Ministerio de Vivienda. Vemos que son ministerios que tienen un manejo presupuestario muy alto, con lo cual los ámbitos y esquemas de corrupción son asentados y que no se han dado necesariamente desde el gobierno de Castillo, sino desde hace mucho tiempo atrás. Solamente que el gobierno del expresidente Castillo ha permitido desnudar algunas maquinarias corruptas que ya se instalaban de manera ya hasta contraproducentes, porque impedían el propio manejo propio del aparato estatal. Así es que este tema que estamos abordando de cómo los políticos están siendo investigados, creo yo debe de tener una solución preventiva, ¿no? No necesariamente llegar
cuando ya se ha transgredido el bien jurídico, cuando ya se ha robado, cuando ya se ha coludido, sino más bien cómo dentro del aparato estatal se pueden ir estableciendo ámbitos de prevención que permitan mitigar o reducir la probabilidad de la comisión de estos delitos. Pero pasa también por lo que justo está diciendo mi colega de cómo en el ámbito político se pueden incorporar ciertas figuras que permitan más bien viabilizar, hacer política sin recurrir a actos de corrupción, por ejemplo. ¿Cree que nuestro sistema de justicia, Ministerio Público, Poder Judicial, están a la altura de las circunstancias? Yo creo que sí, pero que siempre hay que purificar no la institución, sino más bien los miembros que conforman la institución. En ocasiones, por ejemplo, los fiscales más bien son justicieros, no tratan de perseguir únicamente la comisión del delito. Vemos de que al día de hoy, por ejemplo, en estos famosos casos de Lavallato, ya habiendo transcurrido 5 años de investigación, no tenemos ninguna sentencia condenatoria. Y en ocasiones los fiscales también reaccionan ante la coyuntura política, ¿no? Ven a un político que está saliendo y de pronto se les ocurre investigarlo, o el caso de Keiko Fujimori, ¿no? Cuando se le acusó previo a las elecciones, por ejemplo. Entonces, ese timing de los organismos persecutores también, querramos o no, juegan un rol determinante en la política, porque finalmente las decisiones de investigarlos o no hacen depender también un resultado de una elección. Y eso es algo que deben de concientizarse las autoridades de cara a actuar de la manera más objetiva posible. Claro. Y ahí también, Rubí, la responsabilidad de las instituciones políticas, propiamente dicha, de los partidos, que ya hace tiempo no son filtros para separar la paja del trigo, ¿no? Veamos, por ejemplo, el caso de Flores Ancachi, ¿no? Sí, lamentablemente nuestro... Como una persona con ese proceder previo a su participación política pudo ser admitido como candidato en un partido como Acción Popular. Más allá de los filtros que puede tener el sistema electoral, que puede tener sus aciertos como sus desaciertos, el problema es que hace mucho tiempo nuestro sistema de partidos y la clase política como tal dejaron de hacer docencia política. O sea, se han ido a un pragmatismo puro, de un juego pragmático de la política, de obtener sus propios beneficios o los intereses particulares que puedan tener. Y eso lamentablemente ha generado, ya se le da esa desafección. Más particulares que incluso partidarios, ¿no? Ya unipersonales. No, la tasa de afiliación de los integrantes de los partidos es baja, ¿no? Y eso obviamente el impacto que tiene en la ciudadanía es digamos, desafección hacia la política. O sea, la misma población no valida a los actores que están, digamos, en la misma escena política. Y probablemente va a seguir haciendo así en los próximos años, ¿no? Sí, eso es lamentable, ¿no? Porque sin institucionalidad es poco lo que se puede construir, ¿no? Tanto en el plano judicial como en el plano político. Y también decirlo, ¿no? No solamente depende de los órganos persecutores el preocuparse de que se respeten las normas, ¿no? Es decir, no tiene que haber una fiscalía persiguiendo a quienes cometen delitos, sino tiene que también haber un respeto propio de la población, la interiorización de que las normas están para cumplirlas. Claro. Porque si no, la propia fiscalía jamás se va a dar abasto para poder perseguir todos los delitos que día a día se cometen. Vivimos en un sistema de impunidad, ¿no? Que es un tremendo cáncer para la Claro, sociedad. adicional también el hecho de que la misma población interioriza su conciencia política de saber elegir, de informarse, de tener más cuidado. Ellos, digamos, ceden el poder que ellos tienen a ¿Y tú sientes que eso está asumido en el votante, de la responsabilidad que implica hacer esa aspa cada 5, cada 4 años? No, el tema de la educación en política, educación cívica, educación electoral es baja en nuestro país, y se ve obviamente con los casos que vemos de docentes que falsifican sus títulos para poder enseñar. Entonces, si todo el problema educativo también está mal, obviamente eso se refleja en nuestro sistema político, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias, Andy gracias. Carrión. Muchísimas gracias, Rubí Rivas. No, muchas por haber gracias. estado aquí. Gracias a ti, Juan Carlos. Gracias. Gracias, Andy. Vamos a hacer una pausa después de esta profunda reflexión. Son las 1:56. Regresamos de inmediato.